Buenas noches, compañeras licenciados. Somos de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Nuestro tema es diseñar actividades de aprendizaje utilizando las metodologías destacadas con exitosas en las aulas multigrado. Somos del grupo número 1. Los siguientes integrantes son Patricia Alburquerque, Francis Caterine Álvarez, María José Argandoña y Wilder Arias. Institución educativa, Unidad Educativa Bolivariana. Tiempo 80 minutos. Asignatura Lenguaje y Literatura. Nombre del docente, grupo número 1. Grado segundo y tercero, cuarto de año de básica. Número de estudiantes, 15. Año lectivo 2024-2025. El objetivo de aprendizaje es enriquecer y perfeccionar su comprensión y expresión oral, creando situaciones comunicativas que le permitan aplicar estrategias para procesar mensajes orales, comprender el significado de palabras, oraciones y textos. Grado básica. Destreza con criterio de desempeño. El indicador de logros con el código 2.10.1 escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la literatura. Segundo año de básica, escucha y lee diversos géneros literarios, incluyendo cuentos populares de autores ecuatorianos. Tercer año de básica, lee oralmente con fluidez, entonación, en contextos significativos de aprendizaje. Y cuarto año básico, desarrolla preferencias en el gusto literario por obras ecuatorianas, adquiriendo autonomía en la lectura. Los recursos, materiales audiovisuales, recursos tecnológicos, libros de textos y materiales complementarios. El tiempo. El tiempo es de 10 minutos. Las estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas, las actividades iniciales son explicación breve sobre el tema, plantear preguntas relacionadas al tema de clase, qué tipos de cuentos conocen, qué les gusta de los cuentos, recuerdan algún cuento que les haya gustado mucho y por qué. Dentro del aprendizaje mediano para segundo año de educación básica, el tiempo es de 20 minutos. Dentro de la experiencia está escuchar con atención el cuento ecuatoriano Yavirac. En la reflexión, identificar los personajes y lugar del cuento. Discutir sobre la importancia de los valores y las enseñanzas que transmiten los cuentos. Como conceptualización tenemos crear un cuento propio utilizando los elementos aprendidos, ilustrar el cuento creado con dibujos, pinturas u otros recursos. En la aplicación, seleccionar un cuento de su agrado y leerlo en casa, compartir con sus compañeros el cuento que han leído. Como aprendizaje autónomo tenemos el anexo 1, que es la guía de trabajo aprendiendo sobre la lectura ecuatoriana con un tiempo de 20 minutos. Como anexo 1 tenemos la guía de trabajo de segundo año de educación básica, que es aprendiendo sobre la lectura ecuatoriana. Las actividades. Con la ayuda del docente y los textos de lectura realiza las siguientes actividades. Colorear el siguiente dibujo sobre el cuento ecuatoriano Yavirat que se ha explicado en la clase anterior y responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Qué sucede en la historia? ¿Qué pasaría si cambiarías el final del cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Y qué te gustó del cuento? Con el fin de poder potenciar la imaginación y la creatividad de los estudiantes. Dentro del aprendizaje autónomo está dibujar a los personajes de acuerdo a la secuencia narrada en el cuento de los personajes dibujados. A continuación detallaremos la actividad para tercer grado. La clase de 80 minutos está dividida en 20 minutos, de los cuales el aprendizaje autónomo trabajarán en una ficha de anticipación a la lectura que está en el anexo 2. En esta actividad, los estudiantes dibujarán las siguientes palabras en los recuadros, como oveja, grano de maíz, fiesta de matrimonio, hierba y perro, anticipándonos al vocabulario que encontrarán en el cuento.
Después responderán algunas preguntas, como las que las observamos aquí. ¿Alguna vez has estado en una boda? ¿Cómo se llama la persona que es hermano de su papá? ¿Qué animales hay en una granja? A continuación vamos a leer un cuento ecuatoriano. ¿De qué crees que se tratará el cuento y cuál es el título del texto? Estas actividades son para anticipar a la actividad próxima. Con ayuda del docente en el aprendizaje mediado, la experiencia se trata sobre dialogar acerca del personaje del lobo como se considera en los cuentos. ¿Cuál es el animal que indica que está amaneciendo? Junto con los estudiantes observarán la portada del cuento. Inferir el contenido a tratarse. Leer el cuento de la boda del tío Perico de manera grupal e individual. Identificar personajes, escenarios donde se desarrolló el cuento. Realizar la comprensión lectora en base de algunas interrogantes como se llamaba el gallo, a quién saluda el gallo en la mañana y enfatizar en valores, recordando la importancia del saludo. Finalmente tenemos la aplicación donde los estudiantes realizarán la actividad en el cuaderno, elijarán el personaje que más les gustó del cuento y escribirán las características de cada uno de ellos en el siguiente esquema, como se puede observar. Los próximos 20 minutos será el aprendizaje autónomo, en el cual los estudiantes, ya que estaban trabajando en su cuaderno y después de haber escuchado con atención el cuento, escribirán las cosas que sucedieron en el cuento. Comentar su trabajo con sus compañeros. Irán detallando en secuencia qué realizaron primero, después y al finalizar. La actividad de cierre, igual que todos los compañeros de manera conjunta, recapitularán el tema de la clase, revisarán los trabajos y narrarán los cuentos. Dentro del aprendizaje autónomo de cuarto año de educación básica, los estudiantes leerán un cuento de su interés y desarrollarán la rutina de pensamiento en el cuaderno. Responderán la siguiente pregunta: lo que más le gustó del cuento, lo que no me gustó y lo que recuerdo del cuento. Aplicarán los conocimientos en las actividades del texto dentro del anexo 3, la guía de trabajo. Aquí en el anexo 3, los estudiantes van a tener como elementos del cuento las opiniones de los personajes, van a copiar en su cuaderno el siguiente recuadro y escribirán lo que sucedió en el cuento, lo que han leído. Ya. Como aprendizaje mediado, los estudiantes dibujarán algunos productos y animales que viven en la región amazónica u oriente. Dentro de la reflexión, ¿los monos son animales vivíparos u ovíparos? También van a observar el gráfico de la ficha de la lectura y van a inferir las posibles escenas del cuento. Leerán el cuento del mono Manuel y narrarán el cuento cambiando el escenario y el personaje. Dentro de la aplicación van a desarrollar las actividades de postlectura de la ficha respondiendo las preguntas. ¿Cómo se llama el mono? ¿Qué le gusta comer? Entre qué le gusta pasear y qué comerá hoy. Leer y encerrar en un círculo las siguientes palabras: bananas, saltar, mango, manzana, panza. Y al final se le pedirá al estudiante que escriba un final del cuento. Las adaptaciones curriculares. Las iniciales del estudiante tiene un diagnóstico de dislexia, una adaptación de grado 2, el indicador del logro escucha y lee junto a la tutora Géneros Literarios Ecuatorianos, las actividades del docente, escribir la tarea en la agenda escolar con el fin de los acuerdos con el padre de familia, ubicar al estudiante cerca del docente con el propósito de establecer contacto visual. La metodología que se va a utilizar: presentar las instrucciones en pasos secuenciales, leer pausadamente y vocalizando para la identificación de los fonemas, ayudarse con imágenes para la comprensión del texto, evitar la copia innecesaria de textos del cuaderno y realizar la hoja de trabajo junto al compañero. Trabajar en pares le brinda al estudiante
con necesidades educativas a tener más confianza en sí mismo. Los recursos, imágenes de las escenas del cuento, hojas de papel y lápices de colores y recursos visuales. La lista de Coté. Aspectos evaluativos. Activa sus conocimientos previos para comprender el significado del texto. Se plantea preguntas cuyas respuestas se encuentran literalmente en el texto. Reconoce títulos, personajes principales y lugares del texto. Representa una opción personal y argumentada sobre lo leído. Predice el significado a partir de la información dada por las diversas clases del texto y el contexto, títulos, dibujos, preguntas, etc. Identificación de relaciones entre ideas. Dice claramente quién o quiénes intervienen en la historia.